Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer estos lindos pollitos. Tienen las dos opciones si desean hacerlo para una niña o un niño. Y también lo hice, este de aquí lo hice en un color amarillo pastel y este es un amarillo un poco más fuerte. Aquí a esta de aquí le quise poner pestañas y el cabello de aquí un poco más largo. En el caso del pollito lo hice más corto. He utilizado, porque algunas veces me preguntan cuántos gramos he utilizado, esta vez lo apunté, y en color blanco, que es para la parte del huevito, he utilizado 18 gramos aproximadamente, y en color amarillo he utilizado 22 gramos en total, ya para que tengan un aproximado. Ahora, el hilo de algodón que he utilizado me recomienda tejer con un crochet de 3 a 3.5 milímetros, pero ustedes ya saben que a mí me gusta utilizar siempre un número menos cuando hago amigurumis para que el punto me quede más ajustado, y he utilizado este de aquí que es de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar algunos alfileres, aguja lanera, esta de aquí. Recuerden también que este alfiletero, este pastel o torta alfiletero, también tenemos el tutorial en el canal, ahí lo pueden buscar. Vamos a necesitar marcador de puntos, también una tijera y relleno sintético para poder rellenar nuestros amigurumis. Ya, eso serían entonces. Y los ojos de seguridad que he utilizado son de 12 milímetros y ahí se los he colocado. Entonces esos serían todos los materiales. Otra cosa, me preguntan también cómo desactivar los subtítulos. En la parte de acá arriba a la derecha siempre salen dos letras C acá arriba a la derecha. Son como dos letras C pequeñas, ahí le hacen clic y se desactivan los subtítulos. También sale aquí arriba a la derecha así como una ruedita, un botón de como una tuerca. También le hacen clic y también pueden poner desactivar o activar subtítulos, ya, para que sepan. Eso sería todo, así que comencemos. Vamos a comenzar con el color blanco, haciendo un anillo mágico de esta manera. El hilo más pequeño para la parte de abajo, cruzamos así en nuestro dedo, ingresamos aquí adentro, jalamos hebra y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Comenzamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a jalar la hebra más pequeña para cerrar, y la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, que quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Los aumentos es hacer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces en el primer punto vamos contando ahí 1, 2, en el siguiente punto seguimos haciendo 2, entonces acá sería 3, 4, en el siguiente punto 5, 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente punto 9, 10 y acá en el último punto 11 y 12. Acá en esta segunda vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos nuestro primer punto bajo y lo vamos a marcar. Siempre que tejan el primer punto, a partir de esta vuelta ya pueden ir marcando para que no se pierdan en las vueltas. Entonces ahí marcamos el primer punto y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, o sea 2 puntos en el mismo punto, y vamos a seguir tejiendo la misma serie de un punto bajo y después un aumento por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar aquí de nuevo, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos va a tocar hacer la vuelta número 4 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos,
y vamos a seguir tejiendo acá el segundo punto y después vamos a hacer el aumento. Seguimos tejiendo acá 1, 2 puntos y después el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo acá el segundo punto, el tercer punto y después hacemos el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo aquí 2, 3, 4 puntos y después seguimos con el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 7 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo acá 2, aquí 3, 4, 5 puntos bajos y después seguimos con el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 8 y la serie va a ser de 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 9 y la serie va a ser de 7 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá el segundo, acá el tercero, el cuarto punto, acá el 5, 6, 7 y seguimos con el aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 10 y la serie va a ser de 8 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 11 y desde esta vuelta 11 hasta la vuelta 16 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 60 puntos bajos. Entonces tejemos desde esta vuelta 11 hasta la vuelta 16 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 16. Ahora vamos a hacer disminuciones. Aquí vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos y una disminución.
Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos, y la disminución es agarrando la hebra de adelante de aquí, de este punto, del siguiente punto, y tejemos nuestro punto bajo normal. Y ahí hicimos nuestra disminución. Vamos a seguir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y hacemos la disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Terminé de tejer esta vuelta, ahora nos tocaría hacer la vuelta 18, y en la vuelta 18 y 19 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 54 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 19 y volvemos. Miren, acá ya avancé hasta la vuelta 19, ahora nos tocaría hacer la vuelta 20 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y una disminución. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo acá el segundo punto, el tercer punto, 4, 5, 6, 7 y hacemos la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces por toda la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ya terminé acá la vuelta 20 y vamos a hacer la vuelta 21, y la vuelta 21, que es la que nos toca, y la vuelta 22 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer los 48 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 22 y volvemos. Acá ya estoy terminando la vuelta 22 y vamos a hacer el cambio de color al color amarillo. Aquí este es el último punto que voy a tejer, y con el color amarillo lo voy a cerrar para hacer el cambio de color. En vez de cerrarlo con el blanco, lo cerramos con el color amarillo el punto, así, y vamos a hacer 2 nuditos aquí, 1 y 2, y ahora vamos a cortar el color blanco. Ahora solamente vamos a trabajar con el color amarillo y vamos a empezar. Nos tocaría hacer la vuelta 23. En la vuelta 23 vamos a tejer solamente por la hebra de atrás, ya que es esta de aquí, la de atrás. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero toda la vuelta por la hebra de atrás, así, para que nos quede esta hebra de adelante, porque después en esa hebra vamos a tejer también como unos triángulos que van a ser como un huevito, como la forma del huevo está de aquí. Estos de aquí lo vamos a tejer en la hebra que estamos dejando. Ya, entonces en esta vuelta, que es la 23, tejemos los 48 puntos bajos por la hebra de atrás toda la vuelta y volvemos. Ya terminé de tejer la vuelta 23, ahora me tocaría hacer la vuelta 24, y en esta vuelta también vamos a tejer un punto bajo en cada punto, pero acá sí vamos a agarrar las 2 hebras. Ya vamos a tejer los puntos normales agarrando las 2 hebras juntas. Entonces tejemos toda esta vuelta 24 haciendo 48 puntos bajos en total y volvemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 25 y vamos a hacer otra disminución
vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y acá seguimos contando 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después hacemos la disminución. Esta serie de 6 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ya terminé acá de tejer la vuelta 25, ahora nos toca hacer la vuelta 26 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Ya qué quiere decir? Que en esta vuelta vamos a tejer 42 puntos bajos. Tejemos los 42 puntos bajos y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta 27 y vamos a hacer otra disminución más. Vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4 y 5 y después hacemos la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 27, ahora nos toca hacer la vuelta 28 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos. Tejemos los 36 puntos bajos y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 29 y vamos a hacer otra disminución más. Vamos a hacer la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos ahí 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ya terminé de hacer la vuelta 29, ahora nos toca hacer la vuelta 30 y desde la vuelta 30 hasta la vuelta 32 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Entonces tejemos hasta la vuelta 32 y volvemos. Ya llegó la vuelta 32 y ahora vamos a empezar a hacer aumentos para hacer la cabeza. Vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y hacemos un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 34 y vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 36 y vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos 1, siempre marquen su primer punto. Ya, yo a veces no lo marco, pero ustedes siempre marquen cuando tejen el primer punto para que no se pierdan en las vueltas. Bueno, acá seguimos 2, 3, 4, 5 y 6 y seguimos con el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Otra cosa que les quiero decir es que ya lo vayan rellenando, ya lo pueden ir rellenando, lo rellenan bien acá en la parte del cuerpo, ya
para que después no se les haga más difícil de rellenar. Y por ejemplo, si se llegaran a perder en las vueltas y no han puesto el marcador, siempre cuando hay un cambio de color, miran aquí, se guían por esa misma línea, así van recto y ahí ven, ahí empieza. Así también se pueden guiar. Ya, entonces en esta vuelta hacemos 6 puntos bajos y un aumento por 6 veces y nos van a quedar 48 puntos bajos. Tejemos hasta terminar la vuelta y volvemos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 36 y vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y seguimos con el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ya terminé de hacer la vuelta 36, ahora nos toca hacer la vuelta 37 y la serie va a ser de 8 puntos bajos y un aumento. Entonces vamos tejiendo así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 37, ahora tocaría la vuelta 38. Y ahora desde la vuelta 38 hasta la vuelta 43, o sea 6 vueltas más, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Que quiere decir que vamos a tejer en cada vuelta 60 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 43 haciendo un punto bajo en cada punto y volvemos. Ya llegué a la vuelta 43 y ahora vamos a empezar a hacer disminuciones. En la vuelta 44 vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces tejemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ya terminé de hacer la vuelta 44 y nos toca hacer la vuelta 45. Y esta vuelta 45 y la vuelta 46 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer en cada vuelta 54 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 46 y volvemos. Miren, ya terminé, ya llegué a la vuelta 46. Ahora nos tocaría hacer la vuelta 47 y vamos a hacer otra disminución. Vamos a hacer la serie de 7 puntos bajos y una disminución. Vamos contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 48 y desde esta vuelta que nos toca 48 hasta la vuelta 51, que son 4 vueltas, vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer los 48 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 51 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 51, ahora toca hacer la vuelta 52 y vamos a hacer otra disminución. Vamos a hacer la serie de 6 puntos bajos y una disminución. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcan siempre, primer punto, y vamos a seguir contando. Ahí voy 2,
3, 4, 5, 6 puntos y después hacemos la disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 52, ahora tocaría hacer la vuelta 53 y en la vuelta 53 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 42 puntos bajos que tenemos. Tejemos los 42 puntos bajos y volvemos. Miren, antes de seguir vamos a colocarle los ojos de seguridad. Ya, en mi caso son estos de aquí, que son de 12 milímetros. Lo que vamos a hacer es contar, porque le vamos a colocar los ojos de seguridad en la vuelta 44. Entonces podemos contar desde aquí. Aquí donde hemos hecho el cambio de color, desde esta vuelta, es la vuelta 23. Entonces contamos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. En la vuelta 44 le vamos a colocar los ojos. Ahora le he puesto unos alfileres para guiarnos. Colocamos uno aquí, contamos 9 puntos y ponemos el otro, ¿ya? De ahí sacamos nuestros alfileres y ahí mismo donde hemos colocado el alfiler vamos a colocar un ojo. Y ahí donde tenemos el otro alfiler colocamos el otro ojo. Y después les colocamos también los broches. Entonces entre estos dos ojos van a quedar 7 puntos, ¿ya? Después que le hemos colocado los ojos con el color blanco le vamos a bordar acá. De acá vamos a salir por la mitad del ojo, más o menos por aquí. Salimos por la mitad. Siempre dejamos una pequeña hebra por atrás para después poder amarrarlo. Y vamos a salir más o menos por este lado. Así, ven, para que le dé una expresión más bonita a los ojos. De esa manera. De la misma forma le vamos a hacer en el otro ojo. Saliendo por el lado de aquí. Y le vamos a bordar aquí, vamos a salir por la mitad del ojo. Miren, después que ya le hemos bordado la parte blanca a los dos ojos, vamos a ingresar con el color negro para bordarle las cejas. Yo he contado desde acá arriba del ojo 1, 2, 3, 4. 4 líneas arriba del ojo y ahí le vamos a bordar la ceja. ¿Ya? Entonces ingresamos por ahí y una línea más abajo en forma diagonal, donde termine el ojo más o menos ahí. Vamos a salir. A ver, es una línea más abajo. Aquí salí por arriba. Aquí una línea más abajo, ahí vamos a salir. Así. Y entonces así le bordamos las dos cejas, ¿ven? De esta manera. Y ahora con el color rosado, este es un rosado un poco fuerte, voy a salir aquí en la parte de abajo del ojo y voy a agarrar 2 puntos y le vamos a hacer el rubor. Pasando 2 veces y de aquí nos podemos pasar para el otro lado del otro ojo para hacer lo mismo. Ven, así. Aquí igual agarramos 2 puntos y pasamos así 1, 2 veces y de esa manera nos queda el rubor ahí de los cachetes. Y en la parte de atrás siempre hay que hacer 2 nuditos. Miren, hacen 2 nuditos y lo cortan y eso va a quedar por dentro. ¿Ya? Y hasta aquí vamos a bordar. Este es en el caso de que quieran hacer un pollito, ¿ya? Sea un pollito macho. Si quieren hacer la hembra, que es esta de aquí, para una niña, le hacen las pestañas. Lo único que hice acá es en la mitad del ojo hacerle una pestaña para aquí y una más arriba, ¿ven? Y así nos queda muy linda también.
pero si es para un niño se lo bordan así. Ya después le vamos a tejer la nariz para ponérsela aquí. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo. Nos tocaría hacer la vuelta 54 y vamos a hacer otra disminución. Vamos a hacer la serie de 5 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y vamos a seguir tejiendo acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 55 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que vamos a tejer los 36 puntos bajos que tenemos. Ahora nos toca tejer la vuelta 56 y vamos a hacer otra disminución. Tejemos la serie de 4 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces aquí ya tejí 2 puntos, voy a marcar el primer punto y seguimos tejiendo acá 3, 4 puntos y ahora hacemos la disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 57 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Ya, entonces vamos tejiendo aquí 1, 2, 3 puntos bajos y hacemos la disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 58 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos acá un punto, 2 puntos bajos y de ahí seguimos con la disminución. Esta serie la repetimos por 6 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 59, ya, pero antes de tejer, antes de seguir tejiendo tienen que rellenarlo bien, ya, porque acá ya lo estamos cerrando. Entonces en esta vuelta 59 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto bajo, después hacemos la disminución y esta serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Nos toca hacer la vuelta 60 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Vamos contando acá 1, seguimos aquí 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5, y 6 disminuciones. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. A ver, que por la cámara cuando ya está más grande el tejido es un poco difícil, pero ahí está. Ahora hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga nada más para poder cerrar nuestros puntos, jalamos y con la aguja lanera vamos a tomar las 6 hebras que nos quedan aquí, pero solamente tomando la hebra de adelante de cada punto, ya, para poder cerrar. Entonces aquí tomamos así 1, aquí 2, 3, 4,
aquí 5 y 6. Y jalamos aquí para cerrar, jalamos bien, y cuando ya está bien cerrado vamos a ingresar por aquí y salimos por la parte de atrás para hacer un nudito. Jalamos bien ahí, que quede bien cerrado. Y aquí atrás podemos agarrar una hebrita y hacer un nudito. Así. Ingresamos por ese mismo lado y hay que salir por el otra parte de la cabeza para perder nuestra hebra. Y aquí lo acomodamos. Y ya nos quedó así la parte del cuerpo. Antes de seguir con el cuerpo, vamos a hacer las patas de color anaranjado. Empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ingresamos aquí y contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces empezamos haciendo acá un punto bajo, después hacemos un aumento. Marquen su primer punto si desean para que no se pierdan. Y nos tocaría hacer de nuevo un punto bajo, un aumento, aquí un punto bajo y un aumento. Ahora en la tercera vuelta vamos a tejer los 9 puntos bajos que tenemos. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Acá van contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2 puntos bajos, un aumento y así repetimos esta serie por 3 vueltas, por 3 veces, perdón, por 3 veces hasta terminar la vuelta y nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y de la vuelta 5 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 8 y volvemos. Ya llega la vuelta 8, ahora nos tocaría hacer la vuelta número 9 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos acá los 2 puntos bajos, después hacemos la disminución y esta serie la vamos a repetir por 3 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 9 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 10 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución por 3 veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 6 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta 10 y en el siguiente punto hago un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para poder coserla al cuerpo y también porque la vamos a cerrar aquí. Agarramos la aguja lanera, ingresamos el hilo y contamos acá los 6 puntos que nos quedan. Vamos a agarrar solamente la hebra de adelante de cada punto, ¿ya? Entonces ahí contamos 1, aquí 2, aquí seguimos 3, 4, 5,
y 6. Solamente agarrando las hebras de adelante ya para poder cerrar acá. Aquí serían 6, jalamos y ahí cerramos. Así lo vamos a dejar y lo vamos a reservar porque de ahí lo vamos a coser al cuerpo. De estas hacemos 2 iguales. Estas son las patitas. Ahora vamos a hacer las alas en color amarillo. Vamos a iniciar igual con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ingresamos aquí y contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Ya quiere decir que hacemos 2 puntos en cada punto. Entonces vamos contando, ahí va 1, 2, en el siguiente punto hacemos 3, 4, en el siguiente punto 5, 6, en el siguiente punto 7, 8, en el siguiente punto 9, 10 y en el siguiente punto 11 y 12. Ahora en la tercera vuelta vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos aquí. Tejemos un punto bajo en cada punto. Ahí va 1, acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Lo marcamos aquí, el primer punto para no perdernos en las vueltas, y vamos a seguir tejiendo la serie de un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 5 y vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 18 puntos bajos que tenemos en esta vuelta. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y desde esta vuelta 7 hasta la vuelta número 12 solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 12 y volvemos. Ya llegué a la vuelta número 12 y ahora nos toca hacer la vuelta 13. Vamos a hacer ya acá disminuciones y vamos a tejer 1, 2 puntos bajos y una disminución. Esa serie la vamos a repetir por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución por 6 veces durante toda nuestra vuelta. Ya, entonces tejemos ahí un punto bajo y después la disminución. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces por toda la vuelta y nos van a quedar 12 puntos bajos. Terminé de hacer la vuelta 14 y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y hay que dejar una hebra larga porque esto lo vamos a coser al cuerpo. ¿Ya? Entonces jalamos aquí para cerrar y esta sería una de las alitas y van a ser 2 iguales. Acá ya tengo las 2. Ahora esto lo vamos a reservar para hacer el pico. Para hacer el pico vamos a hacer igual un anillo mágico, pero de 4 puntos bajos. Ya, entonces acá hacemos una cadena y acá adentro vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos. Y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Como está más pequeño es un poco difícil, pero sí se puede. Entonces
aquí hacemos un punto bajo, en el siguiente punto un aumento, así, y seguimos haciendo acá un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Entonces ahora nos van a quedar 6 puntos bajos. Ven que se dobla como para adentro, entonces lo acomodamos bien para afuera, como está así como pequeño, pero hay que acomodarlo así para afuera para que quede al derecho, así. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta. Y acá está, ya lo acomodé. Y en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. O sea, vamos a tejer los 6 puntos que tenemos aquí. Ya, entonces van contando. Aquí como está pequeño no lo marco, pero tienen que ir contando. Ya, acá cuentan 1. Acá sería 2. A ver. Aquí 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora nos toca la cuarta vuelta y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ya, entonces acá tejemos un punto bajo, 2 puntos bajos y aquí hacemos un aumento y de nuevo hacemos 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora nos va a quedar en esta vuelta, que es la 4, 8 puntos bajos. Ahora esta es la última vuelta, que es la vuelta 5. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto, o sea, vamos a tejer los 8 puntos bajos que tenemos. Vamos contando ahí 1, 2, 3, acá seguimos 4, aquí serían 5, acá 6, 7 y 8. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos y dejamos una hebra larga para poder coser el pico a la carita. Ya, entonces aquí ya tenemos el pico, lo reservamos y ahora vamos a tejer aquí. ¿Recuerdan la hebra que dejamos aquí en la vuelta 23? Ahí vamos a tejer para formar estos picos de aquí. Miren, estos de aquí. ¿Ya? Entonces con el color blanco vamos a tejer. Empezamos acá por la parte de atrás, donde está el cambio de color ahí. Vamos a ingresar aquí con el color blanco, hacemos una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto medio alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble, que es con 2 lazadas, ingresando ahí, pasamos por 2 y por 2, y ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2,
y aquí ingresamos aquí para hacer un punto picot, así, y ahí hacemos un punto deslizado. Ese es un punto picot. Y ahora vamos a ir de reversa, lo mismo que hemos hecho acá, pero empezamos haciendo el punto alto doble, que es con 2 lazadas, ahí, y aquí pasamos por 2 y por 2. En el siguiente vamos a hacer el punto alto, en el siguiente punto hacemos el punto medio alto, en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Ven, y así se va formando el primer pico, y esa es la serie que vamos a repetir. Ya se las repito de nuevo para que les quede claro, y ahí seguimos nosotros. Ya, entonces repetimos. Aquí en la siguiente hebra vamos a hacer un punto bajo, después en la siguiente vamos a hacer un punto medio alto, en el siguiente punto hacemos un punto alto, en el siguiente un punto alto doble, ahora hacemos un punto picot, subimos con 2 cadenas y acá en el primer punto hacemos un punto deslizado para formar ahí el piquito. Ahora trabajamos al revés, hacemos un punto alto doble en el siguiente punto, hacemos ahora un punto alto, en el siguiente hacemos un punto medio alto y en el siguiente un punto bajo, y así se formó otro pico más de estos. De esa manera, esta serie que hemos seguido acá la vamos a trabajar por todo el alrededor hasta llegar aquí, ya, y volvemos. Aquí ya terminé justo con un punto bajo en la última hebra, así que ahora vamos a hacer una cadena y hay que cortar dejando una hebra pequeña nada más para poder esconder adentro de nuestro tejido. Entonces con la aguja lanera ingresamos aquí y la podemos esconder por acá adentro. Como ahí ya quedó un nudito al cerrar, no hay problema, solamente la escondemos y listo. Esta hebra que nos sobra acá la cortamos. Y ven, miren cómo nos queda. Nos quedó muy bonito aquí. Ahora lo que vamos a hacer es coser las partes. Ya, vamos a empezar acá cosiendo las alitas. Para coser las alas, primero unimos aquí, a ver, esperen, vamos a ingresar primero acá con la aguja, listo, vamos a unir primero acá, pasando de un lado para otro para cerrar la alita. Listo. Ahora la vamos a coser aquí. A ver. Vamos a ver más o menos dónde hemos cosido la otra. Ahí. Ya miren, lo vamos a coser en esta fila. Aquí donde está el cambio de color contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí la vamos a coser y se fijan bien que sea en la parte lateral, ¿no? Acá en esta parte de acá, para que quede bien. Ahí.
Entonces nos fijamos bien que quede bien en medio. Más o menos acá donde termina el rubor, a esa altura más o menos hay que coserlo. Sí. Ya. Entonces para coserla lo que hacemos es agarramos un punto del cuerpo, así de esta manera. Y ahora agarramos un punto de la ala, de la alita. Agarramos un punto del cuerpo, un punto del ala, así. Y vamos jalando. Acá seguimos agarrando aquí un punto del cuerpo, un punto acá del ala, aquí también, así, ¿ven? Y ya que tenemos cosida la parte de acá arriba, volteamos para acá para coser la parte de abajo y de la misma manera, solamente que dejando acá una vuelta, ¿ya? Van a dejar aquí una vuelta y van a ingresar acá para coser la parte de abajo, igual agarrando un punto del cuerpo y un punto de la alita, ¿ya? Entonces así lo vamos cosiendo. De esta manera. Y cuando ya está ahí hasta el final, lo que hacemos aquí es hacer un nudito. Podemos salir por acá atrás para hacer el nudito. Entonces aquí agarramos una hebra pequeña para hacer el nudito ya. Y de ahí ingresamos con la aguja y salimos por otro lado para que se pierda el hilo. Y ya lo podemos cortar. De la misma manera que hemos cosido esta alita, vamos a coserla de aquí. Miren, ahora vamos a coser las patas. Ya cosí aquí una de las patas, una de las patitas. Y como la he cosido, solamente la he cosido de la mitad para abajo, ¿ya? Para que esta parte me quede así para afuera. Le pongo los alfileres para que no se mueva, lo ubicamos bien, miren. Más o menos de aquí donde está este anillo mágico, la primera vuelta, aquí a esa altura, ¿ven? Donde termina, ahí la colocamos y en forma diagonal. Y seguían más o menos igual, más o menos a la misma altura del ojo, de forma diagonal, ¿ya? Entonces para coserla, de la misma manera que hemos cosido el ala, agarramos un punto siempre del cuerpo. Ahora agarramos un punto de acá de la pata, de la patita. Un punto del cuerpo. Un punto acá de la patita. Y vamos jalando ahí para ajustar. Y ahora un punto del cuerpo. Y aquí un punto de la patita. Sí, yo creo que hasta ahí, hasta la mitad más o menos. Y ahora de aquí me paso para el otro lado, para esta parte de acá, para poder coser la mitad de acá para abajo. Y de la misma manera vamos a agarrar una parte de acá de la patita y seguimos con un punto del cuerpo,
y acá un punto de la patita. Y vamos jalando así para que vaya ajustando ahí. Agarramos un punto acá de la patita, un punto del cuerpo y vamos jalando. Y aquí podemos terminar agarrando un punto del cuerpo y hay que hacer un nudito ya para perder la hebra por adentro del cuerpo. Aquí vamos a hacer un nudito y perdemos la hebra por adentro, y de ahí cortamos la hebra que nos quedó. ¿Ven? Y de esa manera hemos cosido van a coser igual la otra patita, ya dejando solo cosiendo de la mitad para abajo. Ahora para coser el pico, acá en esta parte donde terminan los ojos, ahí he colocado el pico a partir de ahí y lo ponemos al medio y lo vamos a coser de la misma manera, agarrando así un punto acá de la carita. Vamos jalando y agarramos una hebra de ahí del pico, así. Ya igual colóquenle alfileres para que no se mueva a la hora que ustedes lo vayan a ir cosiendo. Ya, entonces seguimos agarrando ahí una hebra de la cara y aquí una hebra del pico. ¿Ven? Y así le vamos a ir dando toda la vuelta ya al pico, y al final le vamos a hacer un nudito y vamos a perder la hebra por adentro de la carita. ¿Ya? De esta manera vamos a coser todo. Miren, esto es opcional si ustedes le quieren poner estos círculos de acá. Yo los hice así. Inicié con un anillo mágico de 6 puntos bajos y en la segunda vuelta hice 6 aumentos. O sea que quiere decir que en la segunda vuelta me quedaron 12 puntos bajos. Y eso es todo. Esta vez lo hice en color rojo, en color amarillo y en color verde. ¿Ya? Este es para el pollito que es macho. Para el pollito hembra lo hice en rojo, en rosado y en amarillo. Ya ustedes lo pueden hacer en el color que más les guste. Y de la misma manera que he cosido casi todas las partes, lo colocan más o menos donde ustedes quieren que vaya. Yo quiero que vaya ahí. Le ponen el alfiler y lo van a coser de la misma manera que hemos cosido, agarrando siempre un punto del cuerpo y en este caso un punto del círculo. Ya, entonces así van agarrando un punto acá del cuerpo y siempre van jalando y agarran una hebra, la hebra de atrás del círculo. Ya, así. Entonces van agarrando acá el punto del cuerpo y la hebra acá de atrás del círculo y van jalando. De esta manera van a dar todo el borde, van a coser y acá le hacen un nudito y lo pierden por dentro. Miren, aquí ya le cosí ya el círculo de acá, y para ponerle el cabello del mismo color que los círculos corté tiras. Ustedes lo van a cortar del tamaño que quieran, ya. Yo creo que no lo voy a hacer tan largo, creo que lo voy a cortar hasta aquí. Entonces cortan la tira del tamaño que ustedes quieran el cabello, y lo único que hice acá es ingresar aquí en la parte de arriba donde esté el anillo mágico. Ingresan ahí así con el crochet y la tira lo doblan la mitad. Entonces van a ingresar así, ¿ven? Y esto lo ingresan acá adentro y jalan y listo. De esa manera le van a colocar. Yo le he puesto 2 tiras de cada color, 2 tiras de verde, 2 tiras de amarillo y 2 tiras de rojo. Ahora lo voy a cortar y les voy a mostrar cómo me queda, ¿ya? Miren, ya lo he cortado un poquito más arriba de la ceja
Y la parte de las alitas, si desean la dejan así para abajo, pero a mí me gusta dejarlas así, como dobladas para afuera. ¿Ven? Y entonces así nos quedaría lo que es el pollito. Ahora les voy a enfocar los dos pollitos como me quedaron, el macho y la hembra. O sea, si ustedes desean lo hacen para una niña o para un niño, y es de acuerdo al gusto de cada una. Y acá les quería mostrar que en el caso de este pollito de acá lo hice con un amarillo un poco más claro, como un amarillo pastel. Y en el caso de esta de aquí la hice con un amarillo un poco más fuerte. ¿Ven? Por eso nos quedó así. De las dos maneras queda muy lindo el pollito. Y espero que les haya gustado el video. Si es así, no se olviden darle un me gusta. También dejar un comentario de qué les ha parecido. Si lo realizan, también me pueden etiquetar en sus redes. Aquí abajo en la descripción del video dejo mis redes sociales. Me pueden etiquetar como @tejidosyos. Y los invito también a poder suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video pueda llegarle la notificación y puedan verlo. Algunas también me consultan cómo desactivar los subtítulos. En la parte de acá arriba del video salen dos Cs, dos letras C pequeñas. Solamente le hacen clic ahí y desactivan los subtítulos, ya en el caso que los quieran desactivar. También sale acá en la parte de arriba a la derecha, sale como un botón que parece una tuerca. Ahí también pueden entrar y sale subtítulos y los desactivan, ¿ya? Entonces eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente tutorial.